Hoy es el Día del Niño y quiero dar un mensaje especialmente dirigido a los padres. Porque al pensar en el Día del Niño, nuestra mirada se posa en lo que van a ser las próximas generaciones. Y son los padres, siguiendo la palabra de Dios, viviendo vidas ejemplares. Seco, y en toda la tierra hubo rocío. Se puso a hablar solo esto. Y la Biblia se puso a... Ahí estamos. Son los padres siguiendo la palabra de Dios, viviendo vidas ejemplares y congregados en una comunidad de amor, los que tienen la responsabilidad de enseñar a la próxima generación a amar a Dios. Esta es una tarea ineludible e intransferible. Lo que estamos viviendo hoy y lo que se vivirá en el futuro es una batalla que solo vamos a poder enfrentar dependiendo de la ayuda de Dios. La cultura que nos rodea está llena de mentira, corrupción, falsedad. Pero lo más preocupante es que esta cultura ha puesto sobre los niños el objetivo para someter y seducir. Cada vez los políticos van a votar más leyes que van a considerar bueno lo que Dios dice que es malo. Y va a venir el tiempo en que si alguien se anima a hablar en contra de eso, va a ser perseguido por tener un lenguaje de odio. Los productores de música, de películas, de series, van a crear contenidos para socavar todo lo que los padres cristianos le enseñan a sus hijos. Los niños que son indefensos van a ser atacados por estas fuerzas del demonio. Como ejemplo tenemos a Disney. Cuando yo tenía 7, 8 años, salía corriendo los días martes para que mi mamá me diera 20 centavos y iba corriendo a comprar el Pato Donald. Pero hoy ya no es más el Pato Donald y Mickey. Hoy están creando personajes para seducir a los niños a que acepten como normal lo que es una anormalidad. Los niños están bajo un ataque demoníaco hoy. Es mejor que te vayas dando cuenta. Vamos a mirar la palabra de Dios. Ya nuestros hijos tienen en contra que son hijos de padres pecadores, pero a su vez nacen con una naturaleza pecadora. Y nacen en un mundo donde tienen que soportar el pecado de sus padres. Algunos textos que rara vez leemos. Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imágenes ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. En Números 14 se repite lo mismo. Yo soy el Señor lento para la ira, pero grande en misericordia. Yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable. Yo visito la maldad de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos. Jeremías, capítulo 32, un capítulo muy interesante para leer
en el contexto de esto que estoy tratando de señalar. Señor, Señor, tú con gran poder y con tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea difícil. Tú muestras tu misericordia a miles de gente y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Dios grande y poderoso, tu nombre es el Señor de los ejércitos. Ahora quiero que quede bien claro, Dios no castiga a los hijos por el pecado de los padres. Y esto lo dice en el versículo 20. Solo el que peque merece la muerte, ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. ¿Qué es lo que está queriendo decir estos pasajes? Que los pecados de una generación finalmente terminan afectando la vida de las próximas generaciones. Y una generación que se olvida de Dios y se olvida cumplir los mandamientos de Dios, afecta muy negativamente a la próxima generación. Lo que hagamos en esta generación va a tener su efecto en nuestros hijos y en nuestros nietos. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, la deuda que le dejamos a nuestros hijos y nietos. ¿Saben cuál es la deuda hoy? ¿Tenés el nene en brazo? ¿Lo tenés en brazo? Ah, no, se lo llevaron. Ah, sí, mira vos. ¿Sabés cuánto debe tu hijo? $8.000, $2.400.000 hoy. Cada uno de nosotros debemos $8.000. Y alguno dirá, bueno, yo lo pago sin problema, pero hay 47 millones de argentinos que debemos $8.000. Este es el legado que le dejamos a la próxima generación. Y solamente hablando en términos económicos. Pero le estamos dejando una sociedad corrupta, una sociedad que preferencia la mentira, que exalta al corrupto y al malvado, que felicita a aquellos que se oponen y viven una vida contraria a los principios bíblicos. Esa es la cultura en la que nuestros hijos y nietos se están criando. Algunos padres todavía no se dan cuenta y no entienden la tremenda responsabilidad que tienen de educar a sus hijos. Les quiero dar un ejemplo bíblico para mostrarle la calamidad de lo que sucede cuando una generación se olvida de enseñar a amar a Dios por sobre todas las cosas. El quinto libro de la Biblia se llama Deuteronomio. Y es en realidad el recordatorio, un resumen de todo lo que el Señor le fue enseñando al pueblo en el desierto. Estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Era tierra prometida, pero en realidad era una tierra pagana. En ese momento no tenía ninguna influencia del verdadero Dios. La familia de José había dejado Palestina casi 400 años atrás y el territorio estaba lleno de pueblos idólatras, blasfemos y satánicos. Y en ese momento el pueblo de Dios va a entrar. Entonces Dios le dice a través de Moisés, escuchen bien, Deuteronomio capítulo 6, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Para que, escuchen bien, todos los días de tu vida, tú, Israel y tus hijos, todos los días de tu vida, tú, Israel y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Esta es la tremenda responsabilidad de los padres cristianos que hoy Diego le mencionó a Gonzalo y a Vicky.
¿Qué es lo que le tenemos que enseñar? A que teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Y luego viene la famosa Shema, que se llama así, que es el párrafo que todo judío tiene escrito, se lo pone en la frente, detrás de la puerta, en cuanto lugar el judío tenga para recordar, es esta frase. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Y luego dice, y se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto literalmente lo hacen los judíos, se ponen pedacitos de la Biblia aquí como pulsera y algunos se lo ponen aquí delante, quizá alguna vez ustedes lo vieron, pero esa no es la idea. La idea es que la palabra de Dios esté en nuestra mente y esté en todas las cosas que hagamos. Esa fue la indicación. Y miren lo que pasó. El libro de Jueces nos da una idea de lo que hizo esta primera generación cuando entró. Jueces capítulo 2, versículo 6. Jesús despidió al pueblo de Israel y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timán-Seraj, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y murió también toda esa generación. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales, un dios pagano, fenicio. Y abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. El fracaso impresionante de una generación. La primera generación que había visto los milagros de Dios falló en enseñarle a sus hijos. El resultado fue que el pueblo terminó esclavizado por los pueblos vecinos, así como Dios se lo había advertido. Y todo esto sucedió en una generación. Y duró 300 años en donde los jueces trataron de levantar y bajar y levantar y bajar al pueblo. Pero al final se resume con un versículo magistral, final del libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, en aquellos días no había rey en Israel. Y esta es la frase, y cada uno hacía lo que parecía. Una generación y luego una segunda generación y una tercera generación. Y terminó todo, cada uno hacía lo que le parecía. Una generación que fracasó. Estamos a una generación de que esta iglesia desaparezca. Y no hace falta ser muy inteligente ni siquiera viajar mucho. Ustedes pueden ir por la ciudad de Buenos Aires y encontrarse en este día, hoy, iglesias vacías. Y la pregunta es, ¿problemas doctrinales? No sé. ¿Problemas morales? No sé. ¿Cuál fue el problema? Una generación renunció a la tremenda responsabilidad de educar a la próxima generación. En lenguaje del Nuevo Testamento, a educar a la próxima generación en la disciplina y la instrucción del Señor. Padres, no estamos jugando, no es un chiste tener un hijo. Como cristianos es una tremenda responsabilidad.
instruir a nuestros hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Lo que se está viendo hoy es un desastre multigeneracional. Y nos enfrentamos a un enemigo tremendo que domina las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. No anda con chiquitas, quiere el alma de tu hijo. Este es un lugar muy peligroso para nuestros niños. Satanás está en guerra porque los niños le pertenecen al Señor. ¿Sabía eso usted? Los niños le pertenecen al Señor. Vamos al Nuevo Testamento y miremos al Señor Jesús y su relación con los niños. En ese momento el mundo estaba manejado por los fariseos y ellos no tenían ningún interés en los niños, porque como los niños no podían hacer buenas obras, no podían entrar en el servicio religioso, eran menospreciados. Nuestra hermana mencionó a Marcos capítulo 9, que voy a mencionar también, pero vamos a leer Marcos capítulo 10, un texto para leer en el Día del Niño. Versículo 13, llevaron unos niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes lo llevaban. Viendo Jesús esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. Quiere subrayar en su Biblia esta frase: y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomó en su brazo a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Primero que vemos aquí la actitud de los padres. Ojalá que sea la actitud de cada padre de la Iglesia de la Puerta Abierta. Llevar sus niños a Jesús para que el Señor Jesús los bendiga. Era común en aquella época llevar a los hijos, a los niños, para que un maestro, un profeta, un rabino, les impusiera la mano y los bendijera. En la cultura judía, esto se realizaba el día anterior al día del perdón, a Yom Kippur. Era el día en donde todos los padres traían a sus hijos. Y uno por uno, los ancianos de la sinagoga, del templo, le ponían la mano y oraban por ellos. Y quedó en la historia una frase que se decía en ese momento, pidiendo a Dios que sea este bebé o este niño conocido por cumplir la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Ese era el pedido, la bendición en aquella época. Los padres trayendo al Señor, al bebé, como hizo Vicky y Gonzalo hoy. Pero mucho más que eso. Hacelo cuanto antes. Hacelo sin descanso, sin interrupciones, sin distracciones, sin vacilación. El Señor Jesús los quiere recibir. En esa época Él había ganado el corazón de los niños. Les había hablado les hablaba como nunca le había hablado. Los niños son intuitivos y tienen una especial atracción, se sienten atraídos por el Señor cuando ven la vida del Señor actuando en sus padres. Ahora, la actitud de los discípulos, dice una versión, comenzaron a reprender. En otra dice, regañaron a los padres. Es una expresión que tiene algo que ver con el castigo. Reaccionaron negativamente contra los padres.
Porque ellos pensaron, el Señor no tiene tiempo para los niños, al Señor no les interesa a los niños, solo les interesa a los adultos. Porque no valoraban a los niños. Escuche bien, una iglesia que no valore a los niños es una iglesia que está condenada a desaparecer. Y cuando entré, Jorge me paró, sabiendo que iba a hablar de esto, y me dijo, insistile a los padres en su responsabilidad de traer a los niños al Señor y que no sean objeto de perturbación. Ahora, ¿cómo puede ser que los discípulos tengan esta actitud? En el capítulo anterior, capítulo 9, sucedió esto. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe a mí, en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino que al que me envió. Los discípulos vieron eso poco tiempo antes. No traigan los niños, molestan, hacen ruido. Y después le dijo esto, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mientras preparaba esto pensé, ¿habré hecho yo tropezar a algún niño alguna vez, algún pequeñito? Padres, léanlo ustedes en primera persona. A cualquier padre que haga tropezar a uno de sus hijos que creen en mí. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. No está diciendo pavadas el Señor. La manera como una iglesia, la manera como una familia, la manera como un cristiano valora a los niños es muy importante a los ojos de Dios. Y ahora lo van a notar. Porque está demostrado que la gran mayoría de las personas entra a la fe cuando son niños. ¿Quieren verlo esto? Pónganse de pie todos los que aceptaron al Señor antes de los 16 años. Pónganse de pie. Mira, si pueden tomar asiento. ¿Se dan cuenta? Y vio el Señor y se enojó. No hay muchos pasajes donde se nos diga que el Señor se indignó o se enojó. Cuando limpió el templo, cuando curó al hombre que tenía la mano seca en la sinagoga, por la dureza del corazón de los fariseos, pero cuando vio que los discípulos impedían que los niños se acercaran a él, se enojó. No es un tema menor. El Señor se enoja al ver la indiferencia de muchos padres que no son responsables en educar a sus hijos en el temor a Dios. Algunos creen que trayéndolo una vez cada tanto alcanza. Un hábito no se hace una vez cada tanto. Un hábito, una conducta es cuando lo hacemos sistemáticamente, sin interrupción.
El Señor sigue mirándonos para ver si como padres estamos ayudando a que los chicos se acerquen a Él. En una versión dice que Jesús se indignó, en otra dice que se enojó con ellos. Marginar a los niños, descuidar a los niños, postergar a los niños, es algo que enoja a Dios. Y ahí está la gran invitación del Señor. Dejad a los niños venir a mí. En el día del niño, escuchen esto, el Señor dice, dejad a los niños venid a mí. Tendría que haber alcanzado esa frase, pero tiene que agregar algo más. Y no se lo impidáis. Porque hay cosas que hacemos como adultos que impiden que los niños se acerquen al Señor. Quedarte en tu casa cómodo mirando el programa, la transmisión y no traer a tu hijo, impide que tu hijo venga al Señor. Y cuando un hijo se aparta del Señor, no hay cosa más dolorosa para la familia. Por eso, 3 Juan dice, no hay cosa más linda que esta, mejor que esta, que nuestros hijos anden, caminen en las cosas del Señor. Padres, Dios les dio una tremenda responsabilidad. Es responsabilidad de ustedes llevar a los hijos al Señor. Leímos Deuteronomio 6. Si ustedes quieren leer Proverbios 22:6, enseña al niño a seguir fielmente su camino y cuando llegue a anciano no se apartará de él. Un padre me dijo, bueno, yo lo que quiero es que mi hijo tenga la libertad cuando llegue a cierta edad de elegir él qué camino seguir. Le dije, me parece correcto. Ahora eso sí, encerrá a tu hijo en una campana de cristal, no lo dejé mirar televisión, no lo dejé estar conectado a las redes sociales, no lo dejes recibir la influencia del mundo, entonces cuando llegue a cierta edad, la que vos te podés, salga y vea todo, escuche y crea lo que crea. Pero le vas a sacar la enseñanza de la palabra de Dios y a la vez permitir que todo el veneno, la basura, la pudredumbre del mundo le entre a través de los medios de comunicación. Cuando un padre no instruye a su hijo, el enemigo lo abruma con distracciones, atracciones, deseos. El enemigo está como un león. Y este pasaje que siempre lo pensamos para los adultos, yo quiero que lo pensemos ahora para los niños. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo. ¿Sabía eso? Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ustedes vieron alguna vez una película de esa de YouTube del África? Los leones salen corriendo a donde ven un montón de animales. No voy a decir nada porque no sé nada de zoología. Pero lo que sorprende es que van detrás de ¿qué? De los pichoncitos, de los corderitos, de los animales tiernitos. El enemigo está. Son la máxima atracción. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si gana un niño, difícilmente lo pierda.
familias cristianas deben tomar esto en serio, poner al Señor en el centro del hogar, leer la palabra de Dios, orar al levantarse, al acostarse, al comer. Los padres deben, con su ejemplo, enseñarle a sus hijos a hacer buenas obras, a servir a la comunidad, a respetar a los ancianos. Es el hogar en donde el niño naturalmente va a percibir la presencia del Señor en las actitudes de los padres, en el vocabulario de los padres, en las motivaciones de los padres. Y aparte se espera que los padres traigan a los hijos a la iglesia a que reciban la enseñanza de la palabra de Dios. A mí mi mamá me enseñaba, pero iba domingo, todos los domingos. Déjeme decirle, alguno podrá coincidir conmigo, pero no se nos ocurría faltar a la iglesia un domingo. Pero es imposible. Quizá mi mirada sea negativa, pero no creo que los padres que sean responsables en llevar a sus hijos a la iglesia sean responsables en enseñarle la palabra de Dios en el hogar. Me pregunto yo, ¿los padres llevan a sus hijos a la escuela todos los domingos, todos los días? Sí. ¿Escucharon ustedes alguna vez en la puerta de la escuela? No, hoy no quiero venir. ¿Ah, sí? ¿No querés ir? ¿Qué hacen ustedes si el hijo le dice, no quiero entrar a la escuela? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Entrá, querido. Ahora resulta que vienen acá a la puerta y les dicen, no quiero entrar a la escuela dominical. Ah, no, bueno, está bien. Ah, sí, está bien. El abandono, o traerlo cada tanto, hace que el chico no encuentre raíces y no le permite establecer vínculos con los demás hijos de creyentes. La verdad es que los padres perezosos se condenan a vivir en una permanente zozobra. Si yo le tuviera que decir algo, en casa hablen del Señor, oren, lean la Biblia, miren películas cristianas. Ya sé que hacen de las otras, las hacen, no le hace falta que les diga que la hagan. Vengan a la iglesia, no falten. Hay una actividad, vengan. Es viniendo que el chico toma el hábito de decir, esta es mi casa. Para honrar el texto y para terminar, el versículo 14 dice, dejen a los niños que se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos, y lo explica esto en el versículo 15, no es que los niños van al cielo. No, lo que quiere decir es que para ir al cielo, las personas adultas tienen que hacerse como niños para recibir el mensaje del Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 15. Se lo dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Así que yo quiero terminar el mensaje haciendo lo mismo que hizo Emilia al principio, orando. Y propongo que hagamos 5 tipos de oraciones. Primero vamos a orar por los niños, orar por los niños de tu familia, tus hijos, no importa la edad que tengan. Los padres seguimos siendo padres hasta que nos vamos. Y ora por ellos, por cada uno. Si vienen,
bendecilos. Si no, están viniendo, ora por ellos. Les puedo contar 1, 2, 5, 20 historias de hijos de creyentes que vacilaron en su fe, que se vieron tentados por las cosas del mundo, que se fueron y que por la oración de los padres, diría de las madres más precisamente, un día volvieron al Señor. No te dejes desanimar porque tu hijo es indiferente. La semilla sembrada, que dice el texto, no vuelve vacía. Inclinamos nuestro rostro y oramos por nuestros Segundo, vamos a orar por los niños de las familias de la Iglesia, especialmente de las familias que no están siendo constantes en su asistencia. Familias que no se toman en serio la responsabilidad indelegable que tienen de enseñar a sus hijos las cosas del Señor. Oremos por los padres, oremos por los hijos. Pensá en alguna familia que conoces, algunos amigos tuyos que dejaron de venir, como consecuencia los hijos dejaron de venir. Que la semilla dé fruto y sientan de una manera sobrenatural el deseo de acercarse al Señor. En tercer lugar, vamos a orar por los maestros de nuestros niños. Muchas veces los padres no se dan cuenta de la tarea que hacen los maestros de la escuela dominical, que entre otras cosas se privan de estar en el culto porque están atendiendo a nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos para que no se desanimen, para que tengan una visión clara de que están haciendo lo que Dios les está pidiendo y que vean frutos. No hay cosa que aliente más a alguien que enseña ver frutos. En cuarto lugar, vamos a orar por los niños que asisten a nuestra escuela. Tenemos jardín de infantes, primario, secundario. Algunos de ellos no son creyentes o no son de familias cristianas. Me decía Diego que el chico que nos ayudó, presidió la Cena del Señor, se convirtió como resultado del ministerio de la escuela. Oremos por la escuela, por las familias, por los niños que vienen a la escuela. Y por último, vamos a orar por los niños de nuestro país. Más del 50% de los niños de nuestro país viven en un contexto de pobreza.
Algunos no están pudiendo ir a la escuela. Pero Dios ama a esos niños. Si este país tiene alguna posibilidad, es que haya un avivamiento y se conviertan millones de niños. Hay que orar para que eso suceda. Padre, queremos pedirte en esta mañana perdón, porque muchas veces hemos impedido de que los niños se acerquen a ti. Como padres, y aún también lo decimos como iglesia. Pero nos seguís dando oportunidades. Llegan niños a tu familia, a la congregación. Señor, que ninguno de nosotros sea motivo de que alguno de ellos tropiece. Y que todos, Señor, tengan la posibilidad de tomar la decisión de seguirte. Bendice a los padres, Señor. Especialmente te pedimos por los padres que no están siendo responsables. Que si escuchan este mensaje, tu Espíritu les conmueva para que cambien de actitud y comiencen a poner la educación de sus hijos en una prioridad en sus vidas. Te pedimos por todos nuestros hijos, especialmente aquellos que, Señor, están fríos en la fe, para que algo sobrenatural, un toque tuyo, haga que esa semilla que fue sembrada dé fruto. Yo conozco la familia de muchos de los que están aquí y sé de sus luchas con sus hijos. Gracias porque esta batalla no la tenemos ni la podemos pelear solos. Gracias porque esta batalla la vamos a pelear contigo, Señor. Porque vos amás a los niños. Por los maestros de nuestra escuela dominical, por Jorge, Susana, todos los que lo están apoyando, Señor, y trabajando tan diligentemente, Señor, los que están con los preadolescentes, los que hacen campamentos, los que utilizan el deporte, Señor, bendícelos a todos, a todos. Gastan tiempo pensando en bendecir la vida de niños y adolescentes y jóvenes. Bendícelos, Señor. Por los alumnos de nuestra escuela, por las familias, por los profesores, maestros, personal. Oramos, Señor, y oramos por cada niño de nuestro país. Muchos no van a recibir un regalo hoy. Muchos quizá ni siquiera vayan a comer. Toca a este país, Señor, para que millones de niños se encuentren contigo y te reconozcan como Señor. En el nombre del Señor Jesús. La Iglesia dice, amén.